Una nota cambia todo. No fue un relámpago ni una bala. Fue un sobre sellado con cera. Una mano que había elegido la prudencia a la desesperación y con eso, arrancado de raíz una vida que se desmoronaba en silencio. El viento de la meseta entraba a ráfagas entre los postes del porche, barriendo el polvo como si quisiera limpiar cada huella de la estación. Caleb Ryder apoyó el codo en la baranda y miró la llanura. Una extensión de hierba seca y matorrales desgastados, cortada por sombras largas que anunciaban el atardecer. Su caballo cribó la tierra con paciencia. En su interior, la espera estaba hecha de cosas más densas que el polvo. La carta que esperaba, enviada por correo desde un lugar que nunca visitó, la promesa de una mujer con la que había intercambiado palabras y certezas por meses. Era una costumbre que muchos hombres del territorio llamaban mujer por correspondencia, una solución práctica en tierras nuevas, una apuesta por la compañía cuando los caminos eran anchos y las manos pocas. El sonido del stagecoach llegó antes que su silueta, ruedas que crujían, herraduras que golpeaban, un gemido metálico cuando el carruaje frenó. Hutchins, el conductor, saltó al suelo y saludó con la gorra. Sus ojos, siempre atentos a los movimientos en la ruta, buscaron a Caleb antes de que el segundo hombre abriera la puerta trasera. Ella bajó con cuidado, como si cada paso fuera un cálculo para no romperse. Había barro en el dobladillo del vestido y la capucha, rota en un lado, dejaba ver un rostro que había conocido la dureza. No era la clase de mujer que Caleb había imaginado en las cartas. No había sonrisas pulidas ni lenguaje ensayado. Había una marca de golpiza en la mandíbula y un brillo asustado que no desaparecía con la luz del atardecer. Los ojos, sin embargo, eran claros y fijos. En ellos había una decisión que no necesitaba ser explicada. Caleb sintió el impulso de retroceder y a la vez de acercarse. No supo cuál de las dos cosas lo definía en ese instante. Hutchins extendió un sobre cerrado con sello de cera. «Viene con una carta para usted», dijo sin rodeos. «No es la señorita que esperaba, señor Ryder. Dice que la envía Margaret Hartwell, que la desplace, que le haga un favor». Caleb tomó el sobre. La cera aún tenía la huella del sello, una M imprenta en relieve. El interior olía a papel viejo y a tabaco. Con la mano algo temblorosa, deslizó el párrafo hasta las primeras líneas, y luego leyó en voz baja, como si las palabras necesitaran ser pronunciadas para existir. «Señor Ryder, mi nombre es Margaret Hartwell. No puedo venir en mi lugar. He mandado a Eliza Vance en mi representación. Es urgente que no devuelva a nadie que venga a reclamarla. Si la devuelve, no solo la perderá a ella, abrirá una puerta que nunca podrá cerrar. Confío en usted. M». No había más. Unas pocas frases, directas. La letra era firme, como la mano que la había trazado, y lo que decía alteró inmediatamente la medida de las cosas. No era una invitación ni una petición de cortesía. Era una orden de cuidado envuelta en la apariencia de una confianza. Eliza lo miró mientras Caleb levantaba la vista. No pronunció palabra, pero su garganta se movió en un intento de contener algo. Sus dedos, secos por el frío, buscaron la manga de Caleb como quien busca un amarre para no volar con el viento. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Caleb, y la voz le salió más suave de lo que esperaba. «Eliza Vance», respondió ella. Las palabras eran cortas y duras. Detrás de ellas había ecos que Caleb no llegó a distinguir. «Margaret, dijo que viniera. Dijo que usted me protegería». La carta quedó entre ellos como una mesa invisible. Caleb la sostuvo con algún gesto de afirmación más que por necesidad. No era abogado ni hombre de leyes. Era un ranchero, curtido por el trabajo y por la rutina de decidir con las manos. Pero la promesa encerrada en un papel tenía peso legal en una tierra donde la palabra sostenía lo que el papel aún no podía. Y además, había algo elemental que lo empujó. No podía volver la espalda a un rostro que llevaba en silencio un daño. Llevaron a Eliza al interior de la casa. Reverend Walsh les cedió una habitación junto a la cocina, una estufa, una silla, una cama improvisada con mantas. Garrett, el dueño de la tienda, vino con ceras y bebidas calientes. La pequeña comunidad de Ashford, al principio desconcertada, comenzó a moverse como un organismo que respondía a un peligro. Nadie conocía los detalles y, sin embargo, todos sabían que había razones para no dejarla sola.
Caleb la observó mientras la curandera del pueblo, Sarah Brennan, limpiaba las magulladuras con cuidado y echaba un ungüento que olía a alcanfor y a hierbas. Elisa aceptó los toques con la resistencia de quien ha aprendido a no dejarse llevar por la ternura, pero también con un alivio que se notaba en las manos que se relajaban al contacto. La noche cayó con un frío que mordía. La casa quedó envuelta en el silencio de los pocos que no podían dormir. Caleb sacó la carta de Margaret y la volvió a leer, como quien busca en la letra una confirmación del mundo. La nota, breve, se iluminaba con otra luz cada vez que la leía. Había coraje en la decisión de Margaret, un sacrificio que Caleb no terminaba de comprender. ¿Por qué Margaret no había ido ella misma? ¿Qué riesgo significaba para quien enviaba a otra? Las preguntas formaron un nudo que Caleb no podía deshacer con lógica. Solo podía hacer algo que le nacía del pecho: proteger. A la mañana siguiente, mientras el sol despegaba el sombrero de la meseta y el frío se hacía menos cortante, Hutchins y Caleb discutían en voz baja sobre las rutas. Alguien en el pueblo había visto las primeras cartas enviadas desde la capital, donde el senador William Blackwood tenía influencia. Los nombres se encadenaron con facilidad: Blackwood, Wickham, Carver. Eran palabras que en aquellos lares pesaban como piedras. El senador tenía mano en muchos asuntos, y su figura pública, siempre impecable y caritativa, contrastaba con los rumores oscuros que se susurraban a su paso. Que un hombre del Capitolio tuviera intereses en las tierras del territorio no era raro. Lo era que esos intereses incluyeran el control de las vidas de mujeres bajo la fachada de tutela. «Si a ese hombre le interesa algo, no se detiene ante nada», murmuró Garrett, ajustando el cierre de una caja en su tienda. «Hay abogados que nunca miran atrás cuando el dinero habla». Esa misma mañana, un carruaje discretamente vestido con el sello del senador apareció en la calle principal. 2 hombres descendieron, vestidos con chalecos y botas lustradas. No eran llamativos, pero su presencia alteró el aire. El pueblo se calmó para ver cómo se desplegaba la escena. Elisa, sentada en la cama de la habitación, sintió el eco de cada paso como si fueran pisadas antiguas que la buscaban por cuenta propia. Caleb, sin despegarse de la estancia, supo que aquello era la confirmación de que la carta había sido un acto de desafío contra un poder que no aceptaba rechazos. Los hombres hablaron con Reverend Walsh y con el Marshal. La historia se tejió en frases medidas. Un reclamo, una demanda, la voz de una tutela que afirmaba que Eliza Vance estaba bajo la autoridad de William Blackwood. Era la palabra tutela la que pesó más. En ese territorio, la ley permitía que ciertos hombres, por rango o influencia, fueran nombrados tutores de mujeres que, según documentos o poder, no podían regir sus propios bienes o decisiones. Para la mayoría, esa figura tenía sentido en casos de tutela legítima, pero en la suposición de abuso significaba una prisión legal. Caleb escuchó y la sangre le dio un golpe en las sienes. La tutela no era una amenaza que se solucionara con fuerza de brazos. Era un laberinto legal en el que un nombre en un papel podía arrastrar a una persona de vuelta a la sombra. Si los hombres del senador venían con órdenes, podrían llevarse a Elisa aquella misma tarde. Fue entonces cuando la carta de Margaret volvió a alzarse como un faro en el pensamiento de Caleb. Margaret no había mandado a Elisa por capricho, había tomado una decisión para protegerla que requería, a cambio, que alguien en el lugar la acogiera sin mirar atrás. Si la ley era la red que reclamaba la devolución, había un camino legítimo y viejo que podía cerrarla de golpe: el matrimonio. Casadas, las mujeres no quedaban sujetas a ciertas figuras de tutela que buscaban controlar su persona y propiedades en el nombre de la patria u otros motivos. En lugares donde la ley era tan flexible como el barro después de la lluvia, el acto de casarse podía redefinir una existencia. Caleb pensó en la iglesia de Ashford, en el Reverend Walsh con su semblante sereno y sus maneras de hombre que no buscaba problemas, sino que los cerraba con palabras. Pensó en la posibilidad de que aquello fuese lo más urgente y, al mismo tiempo, lo más sencillo que podía hacer: unirse a Elisa, no por romanticismo apresurado, sino por la necesidad de convertirla en algo que la ley reconociera y que, al hacerlo, la devolviera a la protección de alguien que podía responder ante los hombres del senador.
No fue un plan concebido en frío, fue una serie de instintos que se unieron a la carta, a la mirada lastimada de Lisa, a la obligación que sentía hacia una mujer que no conocía más que por un papel y por la certeza de que no lograría cerrar los ojos ante la injusticia. No se trataba de heroísmo, era una decisión práctica con matices de ternura. Caleb no esperaba el afecto que brotaría después, solo pensó en la urgencia. Antes de que la tarde se consumiera del todo, Caleb habló con Elisa en voz baja. No hubo promesas grandilocuentes, ni confesiones imposibles. Hubo claridad y una propuesta sin adornos. Si te quedas aquí, y yo te juro protección, vendrán a decir que no es suficiente. Si nos casamos, será distinto. La ley verá a los dos y no podrá arrebatarte sin que pasen cosas, largas y costosas para ellos. Ella lo miró largo rato, en la forma en que mordía el borde del pañuelo, en el temblor que le nacía en la comisura de los labios. Caleb leyó una emoción que no alcanzó a nombrar en voz alta. Finalmente, Elisa asintió. No dijo sí por amor, al menos no entonces. Dijo sí porque sabía que la oportunidad de continuar con vida y decidir sobre su destino tenía a veces formas que el corazón no elige primero. La noticia corrió por el pueblo con la discreción que permiten las bocas pequeñas de una comunidad acostumbrada a medir riesgos. Algunos murmuraron incredulidad, otros aplaudieron en silencio. Reverend Walsh aceptó oficiar la ceremonia sin dilación. Cuando la ley y la compasión se encuentran, no hay tiempo que perder, dijo, y la frase quedó flotando con la solemnidad de alguien que había medido cada palabra en la vida y en la muerte. El matrimonio se celebró en la pequeña iglesia de madera con un puñado de testigos. Horus Finch, un abogado exiliado de la ciudad que había encontrado en Ashford un refugio y una nueva vida, estuvo presente. No habló demasiado, pero su mirada se clavó en los papeles como quien ve el tablero donde se librará la partida. Hutchins y Garrett firmaron el acta. Reverend Walsh cerró el documento y con la misma mano lo colocó en el archivo de la iglesia. El anillo no fue uno de oro reluciente, sino un aro simple que Caleb tomó de su bolsillo y deslizó en el dedo de Elisa. En ese gesto, la única promesa fue la de ser interlocutores frente al mundo y frente a la ley. La firma en el registro fue una de las cosas que Margaret había previsto, aunque la carta no lo decía con palabras técnicas. La nota de la mujer con la M había sido una brújula moral y práctica. Alguien que se sacrificaba por otra, que delegaba la custodia, que confiaba. En la tarde del matrimonio, Caleb ofreció su mano y Elisa la tomó, no con la despreocupación de la juventud, sino con la seguridad de quien entiende el alcance de cada decisión. No todos los vecinos estuvieron de acuerdo. Hubo miradas que se volvieron hastiadas y voces que murmuraron sobre precipitación, pero la casa de Caleb se rodeó de figuras dispuestas a apoyar. Garrett con su tienda, dispuesto a dar testimonio si hiciera falta. Hutchins, con su conocimiento de rutas y nombres. Reverend Walsh, con su fe y su firma. La comunidad, en su conjunto, hizo una correría que no era rumor ni juicio, sino un movimiento de solidaridad nacido de la costumbre de proteger al propio. Esa carta, dijo Horus Finch en voz baja a Caleb, cuando la noche se hizo clara y el silencio dio lugar a confidencias. Te convierte en su escudo y su riesgo. El asunto no terminará en un simple papel. Si Blackwood decide empujar, lo hará con todo lo que tiene. Caleb asintió. Horus no necesitó añadir más. La palabra del abogado traía consigo la medida de la batalla que podían esperar. Había que prepararse para el ruido que vendría, para la estrategia legal que erosionaría a Elisa si no tenían pruebas que sostuvieran la historia de su tutela abusiva. Necesitaban testigos, documentos, médicos que atestiguaran las lesiones, cartas que corroboraran la intención de Margaret. Necesitaban, sobre todo, que Elisa recuperara al menos parte de la voz que le habían intentado quitar. En los días que siguieron, la carta de Margaret se volvió un objeto que se consultaba en silencio. A veces se la colocaba sobre la mesa y se la tocaba como quien reza por un amuleto. Otras, Caleb la guardaba en el cajón junto a la Biblia del Reverend Walsh, como un documento que debía ser presentado si la ocasión lo requería. La letra de Margaret se volvió un testigo que no podía hablar por sí mismo en un tribunal, pero que sustentaba un acto moral en la realidad. Alguien que eligió la discreción y envió a Elisa lejos del mal.
Elisa empezó a recuperar movimientos y fuerza. Las visitas de Sarah Brennan se multiplicaban y con ellas, el relato de lo ocurrido fue ganado a pequeños fragmentos. Ella habló primero en líneas torpes, con voces comparativas. No era mi dueño, dijo una vez. Perdió el respeto, afirmó en otra. No hubo detalles que sensacionalizaran su sufrimiento. No hizo falta. Las marcas en el cuerpo y la expresión al nombrar ciertas decisiones bastaban para que los vecinos comprendieran que no se trataba de un conflicto doméstico menor. Era más bien el resultado de un poder mal empleado. Al mismo tiempo, cartas llegaron desde la capital y desde oficinas lejanas. Notas cortas con sellos oficiales, preguntas veladas, visitas formales de hombres encargados de investigar la legitimidad de la tutela. Lawrence Wickham, un abogado que actuaba como rostro legal de los intereses del senador, envió un telegrama pidiendo una audiencia para revisar la situación. Sus palabras eran mesuradas, pero tenían la certeza que otorga el respaldo de un nombre poderoso. No podemos esperar que los hombres de Blackwood se apiaden por las buenas, dijo Horus, mientras desplegaba un mapa encima de la mesa de Caleb. Sus dedos marcaron rutas, fechas y nombres. Ellos tienen influencia y recursos. Nosotros tenemos alianzas locales y un documento que, a falta de otra evidencia, vale la unión legal. Pero eso no blindará la voluntad ni la maquinaria que puede mover el senador. Hay que actuar con trazos precisos. Fue entonces cuando una nueva dimensión de la pelea quedó clara. La batalla no sería solo por la tutela, era por la reputación, por la presencia pública de Blackwood y por la manera en que sus actos privados, sostenidos por el poder, podrían permanecer impunes. Horus habló de pruebas, cartas de pago, recibos de viajes, testigos que corroboraran la presencia de agentes a sueldo, el registro médico que describiera las lesiones y la fecha de las mismas. Hablaron de la prensa, lenta y selectiva en aquel territorio, pero capaz de amplificar escándalos que llegaban a las ciudades cuando el peso político ya no podía sostenerse. Hay que hacer que esta historia salga de las sombras, dijo Caleb, sintiendo en el pecho una mezcla de vértigo y responsabilidad. No solo por Elisa, no quiero que otra mujer tenga que pasar por lo mismo. A medida que el invierno se acercaba, la comunidad se cerró en torno a la casa de Caleb. La nieve llegó con la primera noche del mes siguiente y con ella el trabajo en la granja se redujo a lo esencial. Las capas gruesas, las manos enrojecidas por el frío, los relatos en voz baja junto a la chimenea. La vida se apretó, pero también se volvió más cercana. Elisa aprendió a cocinar con Sarah, a hilar palabras que no dolieran tanto. Caleb le mostró cómo atar los hilos del trabajo y la responsabilidad del rancho, no como dueño, sino como compañero de tareas. El vínculo entre ambos fue mutando con la naturalidad de los días compartidos. De la deuda de auxilio pasó a la confianza, de la confianza a algo que no se nombró del todo, pero que se dejó sentir en los silencios largos antes del sueño. La carta de Margaret, siempre presente, recibió visitas ajenas. A veces un niño del pueblo la tomaba como si fuera un tesoro y la leía con el aire de quien repite un secreto. Otras, Horus la examinaba con la seriedad de un hombre que busca hilos legales en una tela de afectos. En una ocasión, Garrett la terminó devolviendo y dijo en voz alta, frente a Caleb y Elisa: «Esa mujer apostó su nombre por la vuestra, no es algo menor. Hay que pagarlo con justicia». La primera gran prueba llegó más temprano de lo que esperaban. Un mensajero a caballo, con la capa raída y la urgencia en las manos, trajo la noticia. El senador Blackwood había enviado a hombres a la región. No eran todos oficiales, algunos estaban allí por gusto propio, por la posibilidad de ejercer presión fuera de los tribunales. Los nombres que llegaron con el mensajero eran conocidos por su falta de escrúpulos y por la rapidez con la que cerraban deudas a punta de intimidación. La noticia corrió por el pueblo como la luz que se abre en la oscuridad de una habitación. De repente, la amenaza ya no era un rumor lejano. Caleb no fue hombre de palabras grandilocuentes. Actuó. Reforzó las puertas del granero, puso a jóvenes del pueblo a vigilar los caminos, organizó turnos para que Garrett y Hutchins, y cualquiera dispuesto, pudieran cubrir las noches. La comunidad respondió como si aquella casa fuera la suya propia.
No era un acto de heroísmo aislado, sino una decisión conjunta para no ceder a la violencia que pretende instalar miedo y silencio. Y mientras se preparaban, Horus recibió la noticia de que la audiencia preliminar se fijaba para dentro de un mes. El tiempo se convirtió en un recurso que había que administrar con rigurosidad. Juntar pruebas, que Elisa reafirmara su testimonio, conseguir que un médico certificara las lesiones y preparar la estrategia que Horus esperaba desplegar en el juzgado territorial. Sabían que Blackwood movería sus piezas para desacreditar a Elisa, presentar testigos, poner en duda su palabra, sugerir que la unión con Caleb era un arreglo que nublaba sus capacidades. Había que neutralizar esas maniobras con fe pública, con hechos y sobre todo con la redundancia de voces que hablasen con la verdad. En las noches más largas, cuando la casa se quedaba con su reducto de calor, Elisa a veces abría la carta de Margaret y la leía en silencio. No era que necesitara confirmación, era que necesitaba recordar quién había hecho aquel sacrificio por ella. A veces, sus dedos rozaban la cera del sello y una lágrima resbalaba por su mejilla. Caleb la observaba sin interrumpirla. Sabía que las palabras de Margaret eran un lazo sutil que conectaba no solo a dos mujeres, sino a una red de coraje que no se rendía a la lógica del miedo. El invierno dejó marcas de hielo y también de pertenencia. La casa tuvo horas de risa contenida, de discusiones amables, de preparativos para lo que vendría. Elisa no se transformó de un día para otro. La huella del abuso siguió presente en sus maneras y en sus silencios. Pero la vida continuó, con la costura lenta que hace que los días tejan algo distinto. Aún así, en las paredes de la casa había la sensación de que la calma era provisional. La carta había cambiado todo en la medida que había encendido una sucesión de reacciones. Había desatado compasión. Había convocado solidaridad. Había provocado la atención de alguien poderoso. Y en esa cadena, el próximo paso, la audiencia, se perfilaba como la prueba donde la palabra escrita, el anillo y la voluntad de la comunidad tendrían que valer más que los recursos de quien controlaba los hilos del poder. El amanecer en que la nieve comenzó a ceder, apareció un carruaje que no llevaba sellos ni fuegos artificiales. En él, un hombre de porte seco bajó la vista al pisar la calle principal. Horus Finch lo conocía por el rumor que lo antecedía. Lawrence Wickham era un abogado de maneras finas y preguntas cortas. Bajó del carruaje con un papel en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Vengo en representación de ciertos intereses», dijo, clavando su mirada en Caleb y luego en Elisa, como si midiera la calidad de la decisión tomada. «No es mi intención causar alarma, solo ajustar ciertos detalles que la ley exige». Su presencia no fue un gesto de diplomacia, sino una advertencia contenida. No era necesario que pronunciara el nombre del senador. La sombra de William Blackwood se proyectó con la soltura con la que un nombre puede colar dinero y miedo en una misma frase. Los días que siguieron a su llegada se llenaron de cartas formales, de preguntas redactadas por manos que no temían la distancia ni la ley. Cada papel era un intento de recuperar control a través del orden administrativo. Caleb y Elisa, sin embargo, ya no estaban solos. A su lado permanecían aquellos que habían visto de cerca la urgencia y habían decidido no mirar para otro lado. La carta de Margaret seguía siendo la primera esquirla que había roto el molde de la indiferencia, y en el centro de la pequeña sala, Horus desplegó su hoja, la cruzó con otras y comenzó a trazar la defensa. «Vamos a usar la misma moneda que ellos conocen», murmuró. «No seremos los que gritan más fuerte, seremos los que prueban mejor». La partida estaba marcada. Las fichas se movían con cautela y el paisaje de Ashford, cubierto de nieve que empezaba a derretirse, fue testigo mudo de la preparación. En el interior, la carta de Margaret descansó en la mesa, siempre visible, como un recordatorio de que una sola nota había sido suficiente para que la corriente de la vida cambiara su cauce. El juicio se acercaba, y con él, la certeza de que la protección que habían construido podría verse sometida a varios embates, legales, sociales y tal vez violentos. Pero en el porche, donde el viento todavía barría las hojas secas, Caleb sostuvo la mano de Elisa sin palabras. Era un pacto silencioso. La casa, la comunidad,
y una nota pequeña y decidida se preparaban para afrontar aquello que la cera del sello apenas había anunciado, un poder dispuesto a todo para no ceder lo suyo. El día de la audiencia llegó con una claridad fría que rasgaba la nuca. El Tribunal Territorial de Ashford era una construcción sobria de madera y piedra, sus ventanas encajadas con vidrio empañado por el invierno que no terminaba de ceder. Afuera la llanura brillaba, limpia de huellas recientes. Adentro, la sala olía a cera y a papeles. La gente del pueblo llenó los bancos como si fuera un servicio, no por curiosidad, sino para que la presencia misma de tantos sirviera de contrapeso al peso del senador que venía con sus puertas y con sus nombres escritos en las cartas oficiales. Horus Finch caminó con la calma de quien ha repasado cada argumento hasta el cansancio. Su traje era austero, pero sus ojos tenían la precisión de alguien que había vivido entre expedientes y contradicciones. A su lado, Caleb sostenía cada papel como si fueran partes del cerrojo que todavía faltaba ajustar. Elisa, que había practicado el gesto de sostener la mirada y ordenar la memoria, se sentó sin rodeos. Había quien la miró con lástima y quien la miró con orgullo. Ella, sin embargo, procuró convertir esas miradas en un mapa que la guiara cuando le tocara hablar. El tribunal abrió sesión con formalidad. El juez, un hombre de rostro talado por el tiempo, escuchó las peticiones de rutina y, sin dramatismo, señaló que la audiencia serviría para dirimir si la tutela alegada por representantes de William Blackwood continuaba siendo vigente pese al matrimonio. El caso, dicho así, parecía un trámite de papeles. Detrás de las palabras formales, sin embargo, latía todo lo que la carta de Margaret había puesto en marcha. La parte contraria no se hizo esperar. Lawrence Wickham se presentó con la seguridad de quien confía en el peso de un nombre. Sus preguntas eran suaves, su voz una marea que buscaba erosionar la roca. Acompañaba a su lado un hombre de aspecto rígido, que los presentes reconocieron como un escribano encomendado a la tarea de representar los intereses políticos. En la penumbra de voces medidas, el caso se presentó en términos técnicos, párrafos de custodia, referencias a documentos y a poderes, frases que deberían haber sonado neutras y que, en la boca de esos hombres, olían a pretensión. Horus comenzó con lo que correspondía. Una petición de que el tribunal considerase la validez del matrimonio y el derecho de los cónyuges a decidir sobre la persona que ahora era el centro de la disputa. Tras esa petición, desplegó, con una paciencia estratégica, las pruebas que habían recogido en las semanas de preparación. Sacó de su maletín las cartas y las colocó sobre la mesa de la sala, como quien dispone piezas sobre un tablero. «Solicito que se tomen en cuenta estas comunicaciones», dijo Horus con voz clara. Cartas que muestran la intención de Margaret Hartwell, testigos que acreditan la presencia de agentes del senador en el territorio y un informe médico que certifica las lesiones de la señora Vance. Todo ello, junto al registro matrimonial, constituye una base suficiente para declarar la tutela sin efecto y respetar la voluntad de la esposa. El abogado de la otra parte sonrió como si pudiera doblar la argumentación con una mirada. Entonces, pidió permiso para presentar su propio conjunto de documentos, actas, nombres, testimonios de técnicos y notas que pretendían exhibir la supuesta incapacidad de Elisa para administrar ciertos asuntos. La estrategia era clara: sembrar duda. Los primeros en tomar la palabra como testigos fueron Hutchins y Garrett. Ambos describieron la llegada del stagecoach y la condición en que la encontraron a Elisa. Sus relatos fueron simples, sin florituras, y mientras ambos hablaban, muchas miradas se dirigieron a la mujer que había soportado el peso de la violencia. Hutchins habló de la capucha, del barro, del temblor. Garrett citó las visitas de Sarah Brennan, la curandera, y la dificultad de negar lo patente. Sus testimonios sirvieron para fijar una escena. La de una mujer que había llegado a Ashford buscando salvación, no regodeo. Después, Reverend Walsh explicó la circunstancia del matrimonio y cómo la comunidad había actuado no por impulso, sino por convicción. Sus palabras tuvieron un tono sobrio, religioso pero no dogmático. Posicionaron la unión como un acto de protección, un acto legítimo dentro de la costumbre territorial. Sus documentos aparecieron en la mesa, el libro de la iglesia, el registro con ambas firmas.
La descripción detallada funcionó como un alma para la defensa. El matrimonio no era un ardid, era un acto público, firmado y testificado. Cuando Horus llamó a Sarah Brennan, la comadrona curandera, se acercó con la naturalidad de quien ha visto cuerpos y tiempos distintos. No era médica con título, pero su experiencia era la de quien ha tratado más de una herida y ha visto cicatrices que no se anuncian solo en la piel. Su testimonio fue preciso y contenido. Más que hablar de horror, habló de fechas, de hematomas, de huesos tocados por manos que apretaban demasiado fuerte. No aireó sensacionalismos, ofreció datos necesarios y evidencias que los oídos formales del tribunal aceptaron como indicios serios. La defensa había hecho ya sus intentos por deslegitimar la unión. Wickham lanzó insinuaciones, que el matrimonio era un teatro, que Elisa no podía tomar decisiones por sí misma, que la realidad estaba teñida por influencias. Intentó, con sutileza, presentar a la mujer como inestable, sugestionada, fácil de manipular por un hombre joven de la comunidad. Fue entonces cuando Horus desplegó una maniobra que muchos en la sala supieron leer como la estocada planificada. Pidió que se trajeran los recibos y cartas que habían sido hallados en la correspondencia del senador y que se convocara a un testigo que parecía modesto, pero con información penetrante. El testigo fue un mensajero que pocas semanas atrás había entregado paquetes en la capital. Habló, con cautela, de pagos que había visto remitirse desde oficinas relacionadas con Blackwood. Habló de un sobre sellado que contenía, entre otras cosas, pasajes y notas que sugerían disposición para controlar los desplazamientos de ciertas mujeres bajo la fachada de protección. Su testimonio, sumado al de Garrett y a los documentos presentados por Horus, tejió una idea central. La tutela no era un acto de benevolencia, sino un mecanismo para mantener control material y personal. Pero el momento más tenso llegó cuando Horus pidió, con suavidad calculada, que se llamara al estrado al testigo que nadie esperaba llamar, el propio William Blackwood. La petición se sintió en la sala como una ola que rompe. Nadie lo había visto aún. Su nombre pendía en la red de la política como sombra larga. Llegó acompañado de una comitiva que intentaba dar la impresión de normalidad. Su postura pública era la de un hombre ofendido por acusaciones que consideraba infundadas. Su sonrisa trabajada y su voz, grave, buscaron contener el revuelo. Wickham miró a Horus con un aire de desafío. ¿A qué viene esto?, susurró con suficiencia. Solicito que se respete la dignidad del senador. Horus respondió con calma. El tribunal merece escuchar al señor Blackwood si él desea hablar. No estoy aquí para humillar, sino para clarificar el alcance de una tutela que, según nuestra evidencia, ha sido aplicada con fines distintos a los oficiales. El senador se plantó ante el estrado con la compostura rígida de quien tiene mucho que perder. Horus comenzó la interrogación con preguntas protocolarias, suaves, casi ceremoniosas. Luego, lentamente, tejió una red de detalles, fechas de viajes, pagos en efectivo, menciones en cartas donde la palabra protección aparecía junto a montos y promesas. Cada respuesta del senador buscaba un refugio medido. Cada verificación de Horus abría una ventana en la fachada. Fue en el tramo final cuando Horus hizo la pregunta que nadie esperaba. No fue una pregunta técnica, sino una que desnudó una concepción. Señor Blackwood, ¿alguna vez consideró usted que una mujer bajo su tutela podía tener derechos propios que no supieran de su supervisión? La sala se endureció. Blackwood respiró hondo y por un segundo la máscara se fisuró. Sus palabras salieron como si formaran parte de un argumento mayor, pero no pudieron ocultar la inclinación con la que miraba la idea de propiedad. Yo creí que la tutela era un deber, dijo, que había que mantener el orden. En ocasiones, proteger exige límites. Horus no necesitó una confesión explícita para que la sala comprendiera. Insistió, con una precisión que parecía fría, hasta que el senador pronunció frases que, fuera de su intención, sonaron como admisiones, que había dispuesto viajes y gastos, que había intervenido en ciertas decisiones, que había creído, por el peso del deber, que podía dirigir el curso de otras vidas. Aquello, unido a los documentos que Horus había puesto sobre la mesa, formó un cuadro donde la tutela dejó de ser un acto neutro para mostrarse como una estrategia de control.
En un gesto que muchos comprendieron como la caída de una figura pública, el juez pidió deliberación. Los murmullos llenaron la sala por un tiempo que pareció largo. Cuando el martillo, más simbólico que real en una sala pequeña, golpeó, la decisión fue favorable a Caleb y Elisa. La tutela quedaba sin efecto mientras persistiera el matrimonio, y la corte ordenaba que cualquier reclamación ulterior debía pasar por un proceso formal con pruebas contundentes y supervisión territorial. No era el cierre absoluto, pero era suficiente. Era, como Horus había insistido, el primer paso hacia la libertad real. La salida del tribunal fue una mezcla de alivio y cautela. La victoria era un respiro, pero no el final de la historia. En la calle principal, fotografías de periódicos que habían llegado a la estación de correos comenzaron a circular. Pequeñas columnas, comentarios medidos. Blackwood mantuvo su compostura pública, pero en los ojos de quienes lo miraban se veía que algo de su dominio se había astillado. Esa noche, en la casa de Caleb, la comunidad se reunió. No hubo discursos grandilocuentes, bastaron manos apretadas, comidas compartidas y silencios que no necesitaban palabras. Elisa fue rodeada por mujeres del pueblo que la miraron con una reverencia que no buscaba lástima, sino reconocimiento. La carta de Margaret reposaba sobre la mesa, su cera intacta, y en algún momento, Elisa la tomó entre sus manos y la acercó al fuego como quien ofrece un sacrificio y recibe una cura. Pero la victoria judicial no apagó los resortes del poder. La misma noche que celebraban con cautela, rumores llegaron de movimientos. Hombres que no habían quedado satisfechos con el pronunciamiento de la corte y que planeaban ajustar cuentas a su manera. Horus lo había anticipado y Caleb lo sabía con la certeza que da la experiencia. El terreno legal y el terreno de la fuerza no siempre marchan al unísono. Fue necesario actuar con rapidez y juicio. En el granero, a la luz mortecina de lámparas de aceite, Caleb y Horus trazaron un plan. No buscaban venganza, buscaban defensa. Convocaron al Marshal Tom Hrees y le expusieron la idea de coordinar turnos y pedir la presencia de refuerzos si era necesario. El Marshal, un hombre de palabra firme, aceptó colaborar. Además, la comunidad ofreció apoyo. El pueblo no quería más violencia de la necesaria. Su estrategia era prever y disuadir. La noche en que los hombres llegaron, no hubo un cañonazo ni un duelo cinematográfico, sino algo más íntimo y a la vez más potente. La comunidad se presentó como un frente. Los forjadores del pueblo apagaron las luces de sus casas y dejaron solo antorchas discretas en puntos estratégicos. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, se distribuyeron en las entradas y caminos. Cuando los hombres armados se acercaron, esperaban encontrar una casa aislada y un objetivo fácil. Se encontraron, en cambio, con miradas firmes y con la voz del Marshal que les ordenó retirarse. Hubo tensión y algún intercambio breve y preciso de disparos en la lejanía, sonidos que nadie celebró, pero la respuesta organizada y la presencia de autoridades locales desalentaron la agresión. No hubo escenas de gloria, hubo, más bien, la constatación de que el pueblo no vacilaría ante la intimidación. Algunos de los forasteros se retiraron, otros fueron arrestados por portar armas sin permiso y por provocar disturbios, y la mañana posterior trajo consigo la noticia de que los intentos de presión extralegal habían fracasado frente a la resistencia. Aún así, la sensación de peligro no desapareció. Lo que sí cambió fue la percepción de la comunidad. Ya no era un conjunto de ciudadanos dispersos, sino un cuerpo capaz de sostener a sus miembros frente al abuso de poder. Horus aprovechó cada día para expandir la evidencia, entrevistas a los testigos, envío de copias de documentos a periódicos en ciudades mayores, contactos con periodistas que, cuando existía una historia verosímil de abuso de poder, no dudaban en convertir la verdad en noticia. La campaña mediática y legal comenzó a realizar su efecto. Cartas y recortes de prensa llegaron a la oficina de un comité del Senado en la capital. Las preguntas dejaron de ser locales. Ahora se hablaba de la conducta de un senador, y la reputación pública se volvió una moneda frágil. Blackwood, acostumbrado a que el poder fuera un muro que detuviera cuestionamientos, empezó a sentir cómo ese muro se deshacía en pequeñas piezas. Su equipo jurídico insistió en la vía de la apelación, en la posibilidad de prolongar el proceso, en el desgaste.
Horus, paciente, respondió con pruebas y con voluntad para arrastrar la lucha hacia la luz. En la noche en que recibieron la confirmación de que el comité del Senado tomaría cartas en el asunto, Caleb y Elisa se sentaron frente a la chimenea. La conversación entre ellos ya no era solo sobre estrategias externas, había entrado en la trama íntima de la recuperación. Elisa habló de lo que significaba volver a ser dueña de decisiones minúsculas, elegir qué cocinar, cuándo salir, qué decir en un momento dado. Caleb, con la humildad de quien se reconoce obligado a aprender, escuchó. Hablaron de un futuro que no estaba pintado de certeza, but that could be built brick by brick. La noticia de que Eliza esperaba un hijo llegó a la casa en primavera como un rumor cálido que disolvía la dureza de los meses anteriores. La confirmación médica fue discreta. La comadrona Sara, sus manos calmas, el ritmo de la respiración de Elisa. El embarazo no anula el trauma ni extingue el recuerdo, pero fue, sin duda, una ancla. Para Caleb, supuso una responsabilidad nueva que se mezclaba con la ternura. Para Elisa, un recordatorio de que la vida, pese a todo, podía continuar y crear raíces. En paralelo a la vida doméstica, la maquinaria política siguió su curso. El Comité del Senado abrió una investigación preliminar sobre las prácticas de William Blackwood. Entre audiencias y documentos, salieron a la luz pagos, correspondencias y testimonios que confirmaban la trayectoria que Horus había trazado. La prensa comenzó a publicar titulares menos cautelosos, y la opinión pública en la capital se movía hacia la incredulidad ante la figura que hasta entonces había sido intocable. La caída de Blackwood, sin embargo, no fue repentina. Hubo maniobras, intentos de limpiar su imagen, cartas de apoyo de aliados y una resistencia desesperada en su entorno. La noche en que un resultado contundente llegó fue gris y extrañamente silenciosa en Ashford. Un telegrama informó de que el senador había sido encontrado muerto en su casa de la capital. La noticia corrió como un líquido caliente. Algunos la recibieron con incredulidad, otros con un silencio que era más dolor que triunfo. Nadie en Ashford celebró la muerte. La conversación, en la plaza, giró hacia lo que significaba que un hombre que había causado tanto dolor ya no podría responder a las acusaciones. El tema de la muerte fue tratado con cautela por Horus. No es nuestra ocupación juzgar lo que la vida depara a nadie, dijo. Lo que nos importa es que las instituciones actúen con rigor, que la verdad sea documentada y que la ley finalmente cumpla su cometido. Los procedimientos siguientes dejaron claro que la caída pública de Blackwood no borraba sus huellas. Se abrieron investigaciones sobre sus bienes. Sus aliados empezaron a retomar sus posiciones con más cuidado. Wickham, su abogado, enfrentó interrogantes sobre su papel. Las piezas se movían en todos los frentes y la victoria, esa que habían obtenido en Ashford, se convertía ahora en parte de una batalla mayor por la verdad. Con la presión pública y las pruebas expuestas, el ambiente en el territorio cambió. Otras mujeres que habían estado sometidas a tutelas sospechosas comenzaron a hablar. Se inició un movimiento pequeño pero persistente que pedía más transparencia en las figuras de tutela. La acción de Margaret Hartwell, esa carta que había lanzado la cadena, se transformó en algo mayor. Un símbolo de que la discreción podía ser una herramienta para quebrar un poder que había sido, durante demasiado tiempo, oscuridad. El nacimiento de su hija, a la que llamaron Maggie en honor tácito a la mujer que había dado inicio al cambio, fue un episodio íntimo y sereno. No hubo grandes festejos, sino la calidez de una comunidad que había compartido noches en vela. Elisa, al sostener a la niña por primera vez, sintió que su voz había vuelto así, que podía mirar a los ojos y sin temor decir que la vida era su territorio. Caleb la observó y en su mirada se mezclaron gratitud y un amor que ya no necesitaba pronunciarse para existir. Sabían que la maternidad no borraba la historia, pero sí la convertía en continuidad. Un cuidado que se proyectaba hacia adelante, hacia generaciones. Los años que siguieron estuvieron marcados por una reconstrucción paciente. Horus retomó su labor en la ciudad, participando en reformas que buscaban cerrar resquicios legales que permitieran que casos como el suyo se repitieran menos. Reverend Walsh organizó charlas en la iglesia sobre protección y comunidad.
Garrett, la tienda, se convirtió en un lugar donde se ofrecían panfletos y noticias del movimiento de reformas. El nombre de Margaret circuló en los labios con respeto, no por heroísmo simple, sino por la prudencia que había salvado una vida. Caleb y Elisa transformaron la casa en un hogar donde el porche volvió a ser el centro de la vida cotidiana. La carta de Margaret siguió conservada en la Biblia de la familia, entre páginas que hablaban de fe y de ley. Con el tiempo, la nota fue acompañada por otros papeles, recortes de periódico, certificados y fotografías. Se convirtió en un talismán que recordaba que un acto pequeño, escrito y sellado, había desencadenado consecuencias que trascendían la intimidad. El pueblo siguió teniendo tensiones y desacuerdos, como es natural. No todo el mundo estuvo de acuerdo en cada paso. Hubo resistencias conservadoras y polémicas menores, pero la costumbre de proteger se había instaurado con más fuerza. La práctica de acudir cuando un vecino necesitaba apoyo, ya fuera por una helada, una enfermedad o una amenaza, se fortaleció. Maggie creció con la certeza de que su existencia era el resultado de una red, una nota, un matrimonio por protección, la acción de un abogado que no se arredró, la solidaridad de un pueblo. Aprendió a leer y a escribir en la escuela montada en una sala que Reverend Walsh improvisó con ayuda de la comunidad. Aprendió a mirar los libros con curiosidad y a preguntar por aquello que otros daban por hecho. En sus ojos se reflejaba la continuidad de una libertad que no era solamente suya, sino de todas las que habían votado por ella con gestos pequeños. Décadas después, el rancho permanecía en pie y las huellas del pasado no se habían borrado, se habían transformado en lecciones. En la mesa del porche, junto a la Biblia que aún conservaba la carta de Margaret, había fotos de generaciones. Caleb envejecido, con las manos aún fuertes de tanto trabajo, Elisa, con arrugas que contaban historias, y Maggie, ahora madre y docente, que llevaba la convicción de esa historia a las aulas. En una tarde de otoño, cuando las sombras volvieron a estirarse sobre la llanura y el viento hizo bailar las hojas como recuerdo de los viejos días, un grupo de escolares llegó al rancho, traían preguntas, curiosidad y una pregunta que repetían con asombro. ¿De verdad cambió todo por una nota? Caleb, con voz ya templada por los años, sacó aquella carta amarillenta y la puso en manos del maestro de la escuela. Una nota fue el comienzo, dijo, con la claridad de quien ha sido testigo. Pero fueron las manos de mucha gente las que terminaron el trabajo. Elisa, recostada en una mecedora, observó a la niña que había llevado en su vientre jugar en el césped con sus propios nietos. Había momentos en los que la memoria la visitaba sin aviso, ecos de noches largas, de audiencias tensas, pero la mirada que ahora echaba al frente estaba llena de la serenidad que da la voluntad recuperada. Había aprendido a transformar su experiencia en narración que protegía a otras, en educación que prevenía. En la sala de la iglesia, una placa pequeña fue colocada con el nombre de Margaret Hardwell, con una inscripción simple, por la prudencia que salvó vidas. No buscaba gloria, solo reconocimiento. El acto público fue discreto y emotivo, las manos se apretaron y en la ceremonia, alguien leyó de nuevo la carta con respeto. La nota parecía, en ese momento, más un símbolo que un objeto, la prueba de que la escritura puede ser puente entre el miedo y la acción. La historia de la tutela y de la caída del senador quedó en los archivos y en los periódicos. Implicó reformas parciales, investigaciones y, en última instancia, la memoria de que las instituciones pueden fallar si la sociedad no las obliga a mirar. No fue una victoria absoluta que borrara heridas o garantizara justicia perfecta, pero sí fue una llamada a la vigilancia colectiva. Horace Finch siguió siendo recordado en Ashford como el hombre que llevó la batalla legal con la paciencia de quien sabe que el derecho no siempre es inmediato. No buscó honores, su recompensa fue ver que las lecciones que propuso se materializaban en mayor escrutinio y en una ciudadanía menos dócil ante el abuso de las figuras públicas. Los nombres de los que ayudaron, como Garrett y Hutchins, circulaban en historias familiares, no como leyendas, sino como testimonios. La prueba de que la comunidad, a veces, es la institución más eficaz contra el abuso. Reverend Walsh, ya mayor, continuó oficiando, enseñando que la compasión no es blanda cuando se combina con el compromiso.
En ocasiones, en noches de invierno, Elisa sacaba la carta de Margaret y la acariciaba. Pensaba en la mujer que había elegido la discreción del anonimato y que había puesto su confianza en manos ajenas para salvar una vida. Se preguntó cómo habría sido el destino de Margaret si había encontrado paz, si su decisión había tenido el consuelo que merece quien arriesga por otro. Nunca lo sabrán con certeza, pero la certeza fue otra, que pequeños actos, escritos y sellados, pueden romper silencios. La tumba del senador, cuando se habló de ella en la comunidad años después, no fue objeto de rencor en las conversaciones públicas. Fue, en cambio, un recordatorio sobrio de las consecuencias del poder cuando se ejerce sin escrutinio. El relato de su final se contó con la misma contención con que se tratan los sucesos que no deben convertirse en espectáculo, con respeto por la vida humana y con la firmeza de que la justicia institucional debía prevalecer sin convertirse en venganza privada. Una nota cambia todo. La frase circuló entre quienes conocieron la historia, no como un eslogan, sino como una fórmula de reconocimiento. Ese sobre con la cera marcada con una M se volvió en el símbolo de la posibilidad de que un acto pequeño y consciente rompa una cadena que parecía inquebrantable. En las aulas, en las reuniones de mujeres, en la casa de Caleb y Elisa, la lección se transmitía con el cuidado de quien sabe que la libertad no se regala, se construye. El epílogo de la vida de aquellos protagonistas no fue un cuento de hadas, ni una narrativa que prometiera que el dolor desaparece. Fue más bien una historia de continuidad, de una mujer que recuperó su voz y la usó para enseñar, de un hombre que aprendió que el valor también puede ser paciencia, de una comunidad que se transformó en red y de una carta que, como semilla, dio fruto. Maggie creció para ser madre y maestra. La casa se quedó en la familia. Las historias se contaron en cenas y en escuelas. En una tarde luminosa, cuando el porche del rancho estaba teñido por la sombra de una higuera y la familia se reunió para comer, Elisa cogió la carta y la depositó en el libro de registro familiar, no como un cierre, sino como un recordatorio. La voz del narrador, ya vieja y cercana a quienes escuchaban, cerraría la historia con la misma sencillez con la que empezó. Una nota cambió todo, diría, porque alguien tuvo la valentía de escribirla, otra de confiar, y muchos más, la voluntad de responder. Por eso la libertad, a veces, nace de actos pequeños que se sostienen en comunidad. Si esta historia te ha conmovido, compártela y cuéntanos en los comentarios cuál decisión te pareció más valiente. Que la memoria de quienes se protegieron unos a otros sirva, de continuación, para proteger a otros aún.